Antes de empezar con el contenido de hoy, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros vídeos y quieren ver más contenido interesante, los invito a darle me gusta a este vídeo y a suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de estar al tanto de todas las nuevas historias y vídeos que compartimos. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora, disfruten del vídeo. En una ciudad antigua, donde las luces se apagaban y las sombras se alargaban, había un mensaje poderoso esperando ser descubierto. Este no era un mensaje cualquiera, era una advertencia que resonaba a través de los siglos. ¿Qué secretos guarda el libro que revela el futuro? ¿Por qué las palabras de Jesús a las iglesias son tan relevantes hoy? En Apocalipsis 3, el eco de un llamado urgente se siente en cada rincón, recordándonos que la fe no es solo una creencia, sino una acción constante. Imagina un mundo donde el desánimo y la apatía reinan. ¿Cómo se levantan las voces que claman por cambio? En este pasaje, se revelan lecciones vitales sobre la perseverancia, el arrepentimiento y la necesidad de mantenerse alerta. Cada palabra está impregnada de sabiduría, invitando a la reflexión. ¿Estamos realmente escuchando? Mientras exploramos este mensaje, prepárate para abrir tu mente y tu corazón. Las lecciones de Apocalipsis 3 no solo desafían, sino que también inspiran. Es un viaje que nos confronta con la realidad de nuestra propia vida. ¿Listo para descubrir lo que está en juego? Vamos a sumergirnos en esta reveladora historia. En el momento en que se escribió el libro de Apocalipsis, las comunidades cristianas se enfrentaban a un entorno complejo. El cristianismo era aún una religión joven, y sus seguidores a menudo se encontraban en minoría en un mundo dominado por el paganismo. La presión social y política era intensa, ya que el Imperio Romano exigía lealtad a sus dioses y al emperador. Esto generaba un clima de tensión, donde los cristianos debían navegar su fe en medio de desafíos significativos. La persecución era una realidad cotidiana para muchos creyentes. Algunos enfrentaban hostigamiento, mientras que otros eran arrestados o incluso ejecutados por su fe. Este contexto de sufrimiento y opresión es fundamental para entender las cartas a las 7 iglesias, ya que cada mensaje aborda las luchas específicas que enfrentaban estas comunidades. A través de estas cartas, se busca no solo consolar a los creyentes, sino también guiarlos en su camino espiritual. Las comunidades cristianas de esa época eran diversas, cada una con sus propias características y problemas. Algunas eran más fieles y comprometidas, mientras que otras luchaban con la conformidad y la corrupción. Este contexto histórico es esencial para interpretar las advertencias y promesas que se encuentran en Apocalipsis 3. Cada iglesia tenía una situación particular que Jesús, a través de Juan, se propuso abordar. Asimismo, la influencia cultural y religiosa del entorno era palpable. La idolatría y las prácticas paganas eran comunes, y muchos cristianos sentían la tentación de conformarse a las normas sociales de su tiempo. Este fenómeno no solo complicaba su vida cotidiana, sino que también amenazaba su integridad espiritual. Las cartas a las iglesias son, por tanto, una respuesta divina a esta realidad, instando a los creyentes a mantenerse firmes en sus convicciones. Finalmente, el mensaje de Apocalipsis 3 trasciende el tiempo y el contexto, resonando con la experiencia de los cristianos de hoy. La lucha por permanecer fieles en un mundo hostil es un tema eterno, y las enseñanzas de estas cartas ofrecen lecciones valiosas que siguen siendo relevantes en la actualidad. Las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis 3 son emblemáticas de los desafíos que enfrentaban los cristianos en Asia Menor. Cada una de ellas representa una comunidad única con sus propias luchas y virtudes. La diversidad de estas iglesias sugiere que el mensaje de Cristo es tanto específico como universal, tocando aspectos de la vida cristiana que son aplicables a todos los creyentes. La iglesia de Efeso, por ejemplo, era conocida por su arduo trabajo y perseverancia, pero enfrentaba el peligro de perder su primer amor. Esta advertencia resuena en muchas comunidades hoy, donde la pasión inicial por la fe puede desvanecerse con el tiempo. La carta a Efeso invita a la reflexión sobre la importancia de mantener viva la devoción a Cristo. Por otro lado,
La iglesia de Esmirna era una comunidad que padecía tribulaciones y pobreza, pero que era rica en fe. Su mensaje es una fuente de aliento para aquellos que sufren en la actualidad, recordando que la riqueza espiritual supera las dificultades materiales. La perseverancia en tiempos difíciles es un tema central para Esmirna, mostrando que el sufrimiento puede ser una parte integral del camino cristiano. La iglesia de Pérgamo, en cambio, enfrentaba el desafío de la conformidad con la cultura pagana. Su advertencia es especialmente relevante en un mundo donde la presión social puede llevar a compromisos morales y espirituales. La pureza doctrinal es un llamado crucial para esta iglesia, recordando a los cristianos la importancia de aferrarse a la verdad en medio de la confusión. Cada iglesia tiene su propio mensaje, y es a través de esta diversidad que vemos el amplio espectro de la experiencia cristiana. Las cartas no solo son advertencias, sino también invitaciones a la reflexión y a la renovación espiritual. Cada comunidad está llamada a examinar su corazón y su compromiso con Dios, lo que las convierte en enseñanzas atemporales. La iglesia de Éfeso es un ejemplo poderoso de cómo las comunidades cristianas pueden perder de vista lo que realmente importa. A pesar de su arduo trabajo y dedicación, Jesús les advierte que han dejado de lado su primer amor. Esta idea de primer amor es fundamental en la vida cristiana, ya que representa la pureza y la pasión inicial que se siente al conocer a Cristo. Es un recordatorio de que la fe no debe ser solo una serie de actividades, sino una relación viva y dinámica con Él. Las lecciones que se pueden aprender de Éfeso son valiosas para la iglesia contemporánea. Muchas veces, los creyentes se ven atrapados en la rutina de la vida cristiana, olvidando la alegría y la devoción que experimentaron al principio. La advertencia de Jesús a Éfeso es un llamado a volver a la intimidad con Dios, a revitalizar esa relación que puede haberse enfriado con el tiempo. Además, la carta a Éfeso destaca la importancia del amor en la comunidad cristiana. Sin amor, incluso las acciones más dedicadas pueden volverse vacías. Este amor no es solo un sentimiento, sino una decisión activa de cuidar y servir a los demás. Por lo tanto, la iglesia de Éfeso se convierte en un ejemplo para todos los creyentes, instándolos a mantener el amor central en sus vidas. La historia de Éfeso también nos habla sobre la necesidad de la renovación espiritual. A veces, es necesario detenerse y evaluar nuestra relación con Dios y con los demás. Jesús les da instrucciones claras sobre cómo recuperar su amor inicial. Recordar, arrepentirse y actuar. Este proceso de volver a lo esencial es vital para cualquier comunidad de fe que desee mantenerse viva y vibrante. Finalmente, la historia de la iglesia de Éfeso es un recordatorio de que el amor y la devoción a Dios son centrales en la vida cristiana. Es un desafío que sigue resonando hoy, instando a los creyentes a buscar una relación más profunda y significativa con Cristo en medio de las distracciones y desafíos de la vida cotidiana. La iglesia de Esmirna representa una comunidad que enfrenta grandes dificultades, pero que se mantiene firme en su fe. Jesús les habla en un tono de aliento, reconociendo sus sufrimientos y pobreza. A pesar de su situación, Esmirna es descrita como rica en fe, lo que nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide por lo material, sino por la profundidad de nuestra relación con Dios. La perseverancia es el tema central para Esmirna. En tiempos de tribulación, los creyentes son llamados a mantenerse firmes y confiar en que su sufrimiento tiene un propósito. Esta idea de la perseverancia es especialmente relevante hoy, ya que muchos enfrentan diversas formas de adversidad. El mensaje a Esmirna nos invita a encontrar fuerza en nuestra fe, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. Además, la carta a Esmirna destaca la importancia de no temer a las pruebas. Jesús les advierte sobre los próximos sufrimientos, pero también les asegura que estarán con ellos. Este mensaje de esperanza es crucial para todos los cristianos, recordando que no estamos solos en nuestras luchas. La presencia de Cristo en medio de las dificultades es una fuente de consuelo y fortaleza. La iglesia de Esmirna también nos enseña sobre el valor de la fidelidad en medio del sufrimiento. A menudo, la vida cristiana puede traer consigo desafíos que ponen a prueba nuestras creencias y convicciones. Sin embargo, el llamado de Jesús es a permanecer fiel, sabiendo que las recompensas eternas superan cualquier dolor temporal. Este mensaje resuena con los cristianos de hoy,
recordándoles que la fidelidad a Dios es una fuente de esperanza. Finalmente, la historia de Esmirna nos muestra que el sufrimiento no es en vano. A través de las pruebas, los creyentes pueden crecer en fe y carácter. La iglesia de Esmirna se convierte en un modelo de perseverancia y esperanza, desafiando a todos los cristianos a sostenerse firmes en su fe, sin importar las circunstancias que enfrenten. La iglesia de Pérgamo se encuentra en una encrucijada crítica entre la fe cristiana y la cultura pagana que la rodea. Jesús les advierte sobre el peligro de la conformidad con las prácticas culturales de su tiempo. Este mensaje es relevante para los cristianos de hoy, que a menudo enfrentan la presión de adaptarse a las normas de una sociedad que puede estar en desacuerdo con sus creencias. La advertencia a Pérgamo es clara: la pureza doctrinal es esencial. La conformidad con la cultura puede llevar a compromisos que afectan la integridad de la fe. Este desafío es especialmente pertinente hoy, cuando muchos creyentes luchan por mantener sus convicciones en un mundo que a menudo minimiza la verdad absoluta. La carta a Pérgamo nos recuerda que la fidelidad a la doctrina es un llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Además, la historia de Pérgamo subraya la importancia de la comunidad en la vida cristiana. Los creyentes no deben enfrentar estos desafíos solos, sino que deben apoyarse mutuamente en su búsqueda de la verdad. La comunidad de fe es un lugar donde los cristianos pueden encontrar aliento y fortaleza para mantenerse firmes frente a las presiones externas. La necesidad de discernimiento también es un tema central en la carta a Pérgamo. La iglesia de Tiatira es un ejemplo claro de cómo la tolerancia al pecado puede infiltrarse en la comunidad cristiana. En este contexto, se observa que la iglesia enfrentaba desafíos significativos debido a la influencia de enseñanzas erróneas. Algunos miembros de la congregación estaban dispuestos a aceptar prácticas que no estaban en línea con los principios cristianos, lo que llevó a una erosión de la moralidad y la doctrina. Este ambiente de laxitud fue una advertencia para los creyentes, instándolos a ser más vigilantes sobre lo que aceptaban en sus vidas. La advertencia más fuerte que se encuentra en el mensaje a Tiatira es sobre la figura de Jezabel, quien simboliza la seducción hacia la inmoralidad. Esta figura se convirtió en un ícono de la desobediencia y la falta de disciplina. Es crucial entender que esta tolerancia al pecado no solo afecta a los individuos, sino que también puede contaminar a la congregación en su conjunto. En una comunidad de fe, cada miembro tiene la responsabilidad de cuidar su vida espiritual y la de los demás. La disciplina es un tema central en la carta a Tiatira. La falta de corrección puede llevar a la comunidad a una caída más profunda en el pecado. Por eso, el llamado a la disciplina es una invitación a restaurar la santidad. La corrección no debe ser vista como un acto de condena, sino como una oportunidad para volver a la senda correcta. La iglesia debe ser un lugar de amor y verdad, donde se fomente el arrepentimiento y la restauración. Además, la carta invita a los creyentes a reflexionar sobre su compromiso con la fe. Es fácil dejarse llevar por la corriente de las enseñanzas populares y las normas culturales. Sin embargo, la verdadera fe exige discernimiento y la capacidad de rechazar lo que no es de Dios. En este sentido, la comunidad debe estar unida en la búsqueda de la verdad y la pureza, apoyándose mutuamente en el camino de la fe. Finalmente, el mensaje a Tiatira nos recuerda que cada uno de nosotros debe estar alerta. La tolerancia al pecado puede comenzar como algo pequeño, pero puede crecer y afectar a toda la comunidad. Por eso, es fundamental mantener una relación cercana con Dios, estar en comunión con otros creyentes y ser receptivos a la corrección divina. En este camino, la iglesia puede ser un faro de luz en un mundo que a menudo se oscurece por el pecado. La situación de la iglesia de Sardes es un claro recordatorio de la necesidad de vigilancia en la vida espiritual. A pesar de que esta iglesia tenía la reputación de estar viva, en realidad estaba espiritualmente muerta. Este contraste entre la apariencia y la realidad es algo que todos los creyentes deben tener en cuenta. A menudo, las iglesias pueden llenarse de actividad y programas, pero eso no siempre se traduce en una vida espiritual vibrante. El llamado a la vigilancia es crucial. La iglesia de Sardes recibía un mensaje que instaba a sus miembros a despertar y fortalecer lo que quedaba de vida. Este llamado es un desafío para cada creyente. ¿Estamos realmente vivos en nuestra fe, o solo estamos manteniendo una fachada?
La vigilancia implica un examen constante de nuestras vidas y de nuestra relación con Dios. La revitalización espiritual es una necesidad constante en la vida cristiana. Los creyentes deben buscar formas de renovar su compromiso con Dios, ya que el estancamiento puede llevar a la apatía. En Sardes, se les recordó que debían recordar lo que habían recibido y oído, y ponerlo en práctica. La renovación no es solo un evento, sino un proceso continuo que requiere esfuerzo y dedicación. Además, la Iglesia de Sardes nos enseña sobre la importancia de la comunidad en la revitalización espiritual. Los creyentes no están llamados a caminar solos. La comunidad de fe puede ser un recurso invaluable para recordar y animar a unos a otros a permanecer firmes. La rendición de cuentas y el apoyo mutuo son esenciales para evitar caer en la trampa de la complacencia. Por último, el mensaje a Sardes nos desafía a ser proactivos en nuestra vida espiritual. No podemos esperar que la vida espiritual se mantenga por sí sola. Es un esfuerzo que requiere intencionalidad. Al final, el llamado a la vigilancia y la revitalización es una invitación a experimentar la plenitud de vida que Dios ofrece a aquellos que buscan su rostro con sinceridad. La Iglesia de Filadelfia es un hermoso ejemplo de fidelidad y perseverancia en la fe. A pesar de las dificultades y la oposición, esta comunidad mantuvo su compromiso con Dios. El mensaje a Filadelfia destaca la importancia de permanecer firmes en la fe, incluso cuando las circunstancias son desafiantes. Este es un recordatorio para todos los creyentes de que, aunque enfrenten pruebas, la fidelidad a Dios siempre será recompensada. Las promesas a los fieles en Filadelfia son alentadoras. Dios promete protección y recompensas a aquellos que se mantienen leales. Esta promesa de recompensa es un fuerte aliciente para seguir adelante, recordando que ningún sacrificio hecho por amor a Dios es en vano. La fe genuina se manifiesta no solo en los momentos de alegría, sino también en los momentos de prueba. La importancia de la comunidad también es evidente en el mensaje a Filadelfia. Los creyentes están llamados a apoyarse mutuamente y a ser un refugio de esperanza unos para otros. Esto implica un compromiso activo de amor y servicio, donde cada miembro de la Iglesia se preocupa por el bienestar espiritual de los demás. En tiempos difíciles, el aliento y el apoyo de la comunidad pueden hacer una gran diferencia. Además, la historia de Filadelfia nos enseña sobre la relevancia de la perseverancia. La fe no siempre es fácil, y a menudo se presentan obstáculos. Sin embargo, el perseverar en la fe demuestra la autenticidad del compromiso de uno con Dios. Al final, la perseverancia es lo que nos lleva a experimentar las promesas de Dios de una manera tangible. Finalmente, el mensaje a Filadelfia es un recordatorio de que la fidelidad a Dios puede traer recompensas no solo en el futuro, sino también en el presente. La experiencia de vivir en unidad y compromiso con la comunidad de fe es un regalo en sí mismo. Los creyentes son llamados a ser faros de esperanza y luz en un mundo que a menudo se siente oscuro y desalentador. La Iglesia de la Odisea es conocida por su crítica a la tibieza espiritual. Este mensaje es particularmente impactante porque destaca la falta de compromiso y la indiferencia de la comunidad. La Odisea se encontraba en una posición de aparente riqueza y autosuficiencia, pero espiritualmente estaba en una condición lamentable. Este contraste entre la riqueza material y la pobreza espiritual es un llamado de atención para todos los creyentes. La crítica a la tibieza es dura, pero necesaria. La Odisea había caído en la complacencia, creyendo que no necesitaba nada. Este estado de autosuficiencia puede ser un peligro para cualquier comunidad de fe. La falta de dependencia de Dios puede llevar a una pérdida de conexión espiritual. La advertencia aquí es clara. No podemos permitirnos ser indiferentes ni complacientes en nuestra relación con Dios. El llamado a un compromiso renovado es esencial. La Odisea es instada a arrepentirse y buscar una relación verdadera con Cristo. La restauración espiritual implica reconocer nuestras debilidades y someterlas a Dios. La disciplina puede ser dolorosa, pero es necesaria para volver a la senda correcta. Este proceso de restauración es un viaje que requiere humildad y una disposición a cambiar. Además, el mensaje a la Odisea enfatiza la importancia de la autenticidad en la fe. No se trata solo de ser parte de una comunidad, sino de tener una relación genuina con Cristo.
La fe auténtica implica una transformación interior que se refleja en nuestras acciones y decisiones. La tibieza espiritual es un signo de un corazón que ha dejado de buscar a Dios de manera apasionada. Finalmente, el mensaje a la Odisea es una invitación a todos los creyentes a evaluar su propia vida espiritual. Es un recordatorio de que la fe no debe ser algo superficial o rutinario. Dios nos llama a un compromiso profundo y sincero. Al hacerlo, podemos experimentar la plenitud de su amor y gracia en nuestras vidas. El llamado al arrepentimiento es un tema recurrente en el mensaje de Apocalipsis. Este llamado es esencial para cualquier comunidad de fe que busca vivir en la verdad de Dios. El arrepentimiento no es solo un acto de remordimiento, sino un cambio de dirección y una búsqueda genuina de restauración. Este proceso es fundamental para la vida espiritual, ya que nos permite volver a Dios y corregir nuestros caminos. El arrepentimiento implica reconocer nuestras faltas y la necesidad de perdón. Es un paso valiente que requiere humildad y honestidad. Al enfrentar nuestras debilidades, podemos experimentar la gracia de Dios de manera más profunda. Este acto de volver a Dios es una oportunidad para recibir su amor y misericordia, que siempre está disponible para aquellos que se acercan a Él con un corazón sincero. Además, el llamado al arrepentimiento tiene implicaciones comunitarias. Cuando una congregación se compromete a arrepentirse y buscar la restauración, eso puede tener un efecto transformador. La unidad y la pureza espiritual se ven fortalecidas cuando los miembros se apoyan mutuamente en el proceso de volver a Dios. Este sentido de comunidad es vital para las promesas de recompensa en Apocalipsis 3 son un tema central que nos invita a reflexionar sobre la fidelidad y el compromiso de los creyentes. Cada iglesia recibe una promesa específica que resalta la importancia de mantenerse firme en la fe. Por ejemplo, se menciona la coroa de la vida para aquellos que superan las pruebas. Esta imagen es potente, ya que evoca la idea de una victoria personal y la recompensa de Dios por el esfuerzo y la perseverancia. Además, estas recompensas no solo son tangibles, sino que también representan una relación más profunda con Dios. La promesa de estar en su presencia es en sí misma un gran incentivo. Los cristianos que enfrentan dificultades pueden encontrar consuelo en saber que hay un propósito en su sufrimiento y que éste será reconocido por Dios. A través de las promesas, se establece un vínculo entre la vida presente y la futura, mostrando que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Las recompensas también sirven como un recordatorio del amor de Dios hacia sus seguidores. No son simplemente premios, sino manifestaciones de su gracia y misericordia. Cada promesa individual se adapta a las necesidades de las comunidades a las que se dirige, lo que demuestra la atención de Dios a sus circunstancias. Así, la promesa de recompensa se convierte en una motivación para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Asimismo, es importante señalar que estas recompensas son accesibles a todos los que son fieles, independientemente de su situación. La diversidad de las iglesias en Apocalipsis refleja diferentes luchas y contextos, pero la promesa es universal: la fidelidad será recompensada. Esto alienta a los cristianos a no desmayar, a seguir adelante y a mantener la esperanza en tiempos de dificultad. Finalmente, las promesas de recompensa en Apocalipsis 3 nos invitan a una vida de dedicación y servicio. Viven como un testimonio de la fe cristiana, donde cada acción cuenta y cada paso en la dirección correcta trae consigo la esperanza de un futuro glorioso. Así, estas promesas no son solo para el tiempo de los apóstoles, sino que resuenan en la actualidad, llamando a los creyentes a vivir con propósito y esperanza. La autoridad de Cristo es un tema fundamental en Apocalipsis 3, que nos recuerda quién es realmente Jesús y cuál es su papel dentro de la Iglesia. Al hablar de su soberanía, se enfatiza que no solo es un líder espiritual, sino también el Rey del universo. Esta comprensión de su autoridad es vital para los creyentes, ya que establece la base de su fe y su confianza en Dios. Al reconocer la autoridad de Cristo, los cristianos son llamados a someterse a su voluntad y a seguir sus enseñanzas. Esto implica un compromiso profundo con los principios que Él estableció. La obediencia a su palabra es, por lo tanto, una respuesta natural al reconocimiento de su autoridad. En este sentido,
Los mensajes a las iglesias se convierten en directrices que los creyentes deben seguir para vivir de manera conforme a su voluntad. Además, la autoridad de Cristo también implica que Él tiene el poder para juzgar y corregir. Este aspecto puede ser desalentador, pero también es una fuente de esperanza. Los creyentes pueden confiar en que su vida es guiada por un ser que tiene el control de todas las cosas y que su intención es siempre el bien. Esta confianza permite a los cristianos enfrentar sus luchas con valentía, sabiendo que hay un propósito divino detrás de cada situación. La autoridad de Cristo también nos recuerda que la Iglesia no es simplemente una organización humana, sino una comunidad guiada por el Espíritu Santo. Esto significa que las decisiones tomadas dentro de la Iglesia deben alinearse con la voluntad de Dios. Los líderes y miembros de la Iglesia están llamados a buscar la dirección de Cristo en cada paso que dan, reforzando así la importancia de una vida de oración y discernimiento. Finalmente, la autoridad de Cristo nos invita a vivir en unidad y amor. Al reconocer que todos estamos bajo su autoridad, se fomenta un espíritu de colaboración y respeto mutuo. La Iglesia, entonces, se convierte en un reflejo del reino de Dios aquí en la tierra, un lugar donde la autoridad de Cristo se manifiesta a través de la vida de sus seguidores. La necesidad de oír y responder a la voz de Dios es un aspecto crucial que se destaca en Apocalipsis 3. Cada iglesia recibe la exhortación de prestar atención a lo que el Espíritu dice. Esto implica un llamado a la introspección y a la disposición para escuchar, factores que a menudo se pasan por alto en la vida diaria. En un mundo lleno de ruido y distracciones, la voz de Dios puede volverse difícil de discernir, lo que hace que este llamado sea aún más relevante. Escuchar la voz de Dios no es solo sobre oír palabras, sino sobre permitir que esas palabras penetren en el corazón y transformen la vida. Esto requiere un espacio de calma y reflexión, donde los creyentes puedan despojarse de las preocupaciones del día a día y concentrarse en lo que realmente importa. Al hacerlo, se abre la puerta a una relación más profunda con Dios, donde la comunicación es bidireccional. Responder a la voz de Dios es igualmente importante. No se trata solo de recibir instrucciones, sino de actuar en consecuencia. Este acto de respuesta es una manifestación de fe y obediencia. A menudo, las instrucciones de Dios no son fáciles de seguir, pero su cumplimiento es fundamental para el crecimiento espiritual. Los creyentes son llamados a salir de su zona de confort y a seguir el camino que Dios les ha trazado. Además, la respuesta a la voz de Dios no debe ser vista como una carga, sino como una oportunidad para experimentar su gracia y poder en acción. Cada paso obediente lleva a nuevas revelaciones y bendiciones. Así, el proceso de escuchar y responder se convierte en un viaje de transformación personal, donde cada creyente puede ver cómo Dios obra en su vida. Finalmente, la necesidad de oír y responder a Dios es una invitación a vivir en comunidad. Al compartir lo que Dios ha hablado a nuestras vidas, se fomenta un ambiente de crecimiento colectivo. Las experiencias de unos pueden alentar a otros, creando una cadena de fe que fortalece a toda la Iglesia. Por lo tanto, escuchar y responder no es solo un asunto individual, sino un llamado a construir la Iglesia de Cristo juntos. Las lecciones de Apocalipsis 3 tienen profundas implicaciones para la vida cristiana actual. En un mundo que enfrenta desafíos constantes, las enseñanzas a las iglesias de Asia Menor ofrecen principios que son relevantes para los creyentes de hoy. Cada mensaje contiene verdades atemporales que pueden guiar a los cristianos en su caminar de fe. Una de las implicaciones más significativas es la necesidad de mantenerse firmes en la fe, independientemente de las circunstancias. Así como las iglesias enfrentaron persecuciones y dificultades, los cristianos actuales también deben estar preparados para enfrentar adversidades. La perseverancia es clave, y las promesas de recompensa brindan un aliento vital para seguir adelante, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Además, la advertencia sobre la tibieza espiritual resuena en la actualidad. En un mundo donde el secularismo y la indiferencia hacia la fe están en aumento, es crucial que los creyentes evalúen su relación con Dios. La falta de compromiso puede llevar a una vida de fe superficial, lo que a su vez afecta la capacidad de ser testigos efectivos. La llamada a la renovación y el arrepentimiento sigue siendo pertinente, recordándonos que siempre hay un camino de regreso a la pasión por Dios.
La autoridad de Cristo también tiene un papel importante en la vida cristiana actual. Reconocer que Él es el Señor y que su palabra debe ser el fundamento de nuestras vidas es esencial. Las decisiones diarias deben alinearse con sus enseñanzas, y esto implica un compromiso activo de estudio y meditación en la palabra de Dios. La obediencia a su autoridad trae consigo la paz y la dirección que muchos buscan en tiempos de incertidumbre. Finalmente, las enseñanzas de Apocalipsis 3 nos invitan a vivir en comunidad. La Iglesia no es solo un lugar de culto, sino una familia de creyentes que se apoyan mutuamente. La unidad y el amor deben ser pilares fundamentales, donde cada miembro juega un papel crucial en el crecimiento espiritual de los demás. La vida cristiana, por tanto, no es un viaje solitario, sino uno que se comparte y se vive en conjunto. La esperanza de la restauración es un tema poderoso que se encuentra en el corazón de Apocalipsis 3. A través de las promesas y enseñanzas dirigidas a las iglesias, se vislumbra un futuro glorioso que trasciende las luchas y desafíos presentes. Esta esperanza no es una ilusión, sino una certeza basada en la fidelidad de Dios y en su plan redentor. La visión de restauración implica que, aunque las circunstancias actuales puedan parecer desalentadoras, Dios tiene un propósito mayor. Para las iglesias que enfrentan crisis, la promesa de restauración es un faro de luz. Este mensaje es especialmente relevante para los creyentes que atraviesan momentos de prueba, recordándoles que la historia no termina en el sufrimiento, sino en la victoria y la restauración. Además, la esperanza de la restauración nos lleva a mirar hacia el futuro con expectativa. No se trata solo de una mejora temporal, sino de una transformación completa. La presencia de Cristo entre su pueblo es la máxima expresión de esta restauración. La promesa de que Él estará con los fieles es un recordatorio de... Y así, al reflexionar sobre las poderosas palabras de Apocalipsis 3, nos encontramos con un mensaje profundo que resuena en nuestros corazones. La invitación a abrir la puerta a Cristo es más relevante que nunca. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente tener una relación cercana con Él? Cada una de las cartas a las iglesias nos ofrece lecciones valiosas, no solo para aquellos tiempos, sino también para nuestra vida hoy. La iglesia de la Odisea nos advierte sobre el peligro de la indiferencia espiritual. ¿Cómo podemos asegurarnos de no caer en esa trampa? La autenticidad y el fervor en nuestra fe son esenciales. Reflexiona sobre esto. ¿Estás viviendo tu fe de manera genuina o te has acomodado en la rutina? Recuerda que siempre hay esperanza. Jesús nos llama a un renovado compromiso y a una vida transformada. Así que, ¿qué pasos darás hoy para responder a ese llamado? Comparte tus pensamientos en los comentarios y conviértete en parte de esta comunidad que busca crecer juntos. La historia no termina aquí. Tu viaje de fe apenas comienza. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos más lecciones que la Biblia tiene para ofrecer.